Vamos a dar inicio a la conferencia magistral con la que vamos a iniciar nuestra última jornada. Él es Agustín Torres Macías. Tiene estudios de licenciatura en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Ha participado en algunas convocatorias y ha obtenido el primer lugar en el Concurso Nacional de Diseño de Nuevos Productos en PVC por Grupo Primex. Obtención, junto con Gerardo Ramos Olvera, del apoyo a proyectos culturales del FONCA para el desarrollo de cinco instrumentos musicales con material de reuso, y obtuvo un apoyo de CONACYT para el diseño de la producción de la exposición Fractales en 2013. Ha sido instructor de diseño en comunidades productoras de artesanía del programa de apoyo al diseño artesanal de la Secretaría de Economía, y ha sido el responsable de la conceptualización, diseño y producción e itinerancia de la exposición Fractales en 4 estados de la República, del taller itinerante de matemáticas Zumbamental, de la exposición itinerante Mente de Mente con apoyo del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, y de la exposición Chicle contra Goma de Mascar para el gobierno de Quintana Roo en el proyecto Proideas. También se encargó de la producción y entrega de 2 talleres de matemáticas Zumbamental en Aguascalientes e Hidalgo respectivamente. Le damos la bienvenida a Agustín Torres Macías. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Vamos a hablar de este tema que tengo que reconocer que está un poco rezagado después de ver los trabajos que se han dado en estos días, los avances increíbles que han logrado en animación, en video. Me temo que la museografía no está en un momento muy halagüeño, que digamos, pero vamos a tratar de analizar el problema entre todos. Y quiero decirles que todo esto que voy a decir es mi experiencia personal, no es un dogma ni digo que así se deben de hacer las cosas, es simplemente lo que a mí me ha funcionado. Vamos a comenzar. Museal, que es la empresa que represento, es una microempresa, y más que empresa es una red multidisciplinaria. Es decir, lo que hago yo es coordinar los trabajos de distintos productores, investigadores, redactores, pues tal como hacen los compañeros que hacen video. También desarrollamos un guión, también hay una narrativa, debe de haber una narrativa, porque lo primero que nos preguntamos al entrar a un museo es ¿qué me quieren decir aquí? Y eso es lo primero, y a veces no sabemos qué nos quieren decir, entonces hay algún problema en el museo, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar por la definición de museo para ubicarnos en el contexto de lo que estamos hablando. Y hay la versión oficial, digamos, del ICOM, del museo como un espacio sin fines de lucro, donde se conserva, se cuida, se difunde cualquier aspecto de la cultura. Y dice muy bien al final, para recreo y educación de la gente. Las versiones y los conceptos han avanzado, sobre todo en los últimos años, porque el museo como medio de comunicación no se puede quedar atrás. La comunicación está avanzando a pasos agigantados y los museos tienen que hacer algo para poder avanzar y no quedarse allá atrás. Entonces, este viejo concepto del museo como con letras doradas, de un lugar en donde no puedes casi ni hablar, y de solemnidad, afortunadamente ya quedó atrás. Esta versión es de nuestra colega Leticia Pérez Castellanos, que yo la admiro mucho, es una museóloga mexicana, y ella ya dice, describe en esta versión que ustedes pueden leer, al museo como un cómplice, como alguien que está cercano a ti, no como el que se impone, no el que se hace chiquito. Recordemos que los museos, sobre todo en nuestro país, se hicieron para justificar el nacionalismo, para dar un nacionalismo a partir de mediados del siglo XIX. Entonces eran instituciones de gobierno para justificarse, ¿no? Para ser patria, como decíamos. Entonces eran estos museos donde tú entrabas y te haces chiquito. Eso afortunadamente está cambiando. Tenemos 2 tipos de museo fundamentalmente. Están los museos con colección y los museos sin colección. ¿Qué quiere decir esto? Los museos sin colección se dedican a transmitir conceptos, y dentro de este rubro obviamente entran museos de ciencia. Los museos de ciencia no tienen colección, lo que transmiten y lo que guardan son conceptos, son ideas, y esa es parte
de la divulgación de la ciencia. Después tenemos estas tres palabras que siempre las escuchamos cuando hablamos de museos y a veces nos hacemos un poco de bolas, y en realidad no hay un límite muy claro entre ellas. Pero en términos generales, la primera de ellas, que es museología, la museología es la que se encarga de la investigación, el desarrollo y la propuesta de todos los objetos que se van a exhibir en el museo. No importa cómo se van a exhibir, es lo que algunos llaman curaduría en el arte. Alguien hace una investigación, tiene un concepto y a partir de ese concepto va a seleccionar las obras que va a exhibir. Entonces la museología, digamos que es conceptual, es la parte de investigación, es la parte intangible. Después la museografía va a ser la encargada de definir cómo se van a exhibir esos objetos o esos conceptos. Y de un tiempo a esta parte, y a raíz de los museos de ciencia, les digo un dato importante. Hace un momento revisé la página del ILAM, que es el Instituto Latinoamericano de Museos, que tiene la América de museos, y ya hay 105 museos de ciencia en este bonito país. No son pocos. Y ya hablaremos un poco más adelante de su condición. La mayoría atraviesan momentos muy difíciles. Son pocos los museos de ciencia que tienen recursos, que pueden desarrollar proyectos. La mayoría está un poco a expensas de a ver qué sucede, ¿no? Y de presupuestos estatales y demás. El museólogo Joan Santacana, que es uno de los gallos de última generación, un tipo admirable ciertamente, acuñó este término de museografía didáctica y ha sido algo criticado porque le decía primero museografía interactiva, luego museografía didáctica, y trae un jaloneo porque le dicen, oye, pues es que toda museografía es didáctica, pues en todo museo se aprende algo, ¿no? Pero bueno, aquí lo que importa del concepto es que él dice, la museografía didáctica es aquella que privilegia la transmisión universal de los conceptos sobre la exhibición de los objetos. Entonces, mientras que en la museografía tradicional lo importante es el objeto de la colección, en la museografía didáctica el objeto no es importante. Lo que es importante es transmitir un concepto y que la gente lo entienda. Y parece fácil, pero es una labor bastante difícil. Bien, ahí alcanzamos a ver un grabado de lo que se llamaba un gabinete de curiosidades, que empiezan en el siglo XVII con el surgimiento de la burguesía. Los nuevos ricos, por decirlo de alguna manera, querían presumir su riqueza, como sigue siendo hasta hoy día. Si han ido al Museo Sumaya, se darán cuenta que es un gabinete de curiosidades. Es un museo que no tiene discurso, ahí puesto, y es una exhibición de riqueza y de poder. Ahora viene lo bueno. Museos y educación. El museo debe educar, por supuesto que sí, pero muchas veces se ha confundido esto y se le quiere dar mucha formalidad a la educación en un museo. Entonces debemos recordar primero y antes que nada que la educación en los museos pertenece al ramo de la educación no formal. ¿Cuál es la educación no formal? Pues es la que no es escolarizada. Entonces el museo es muy benévolo en ese sentido, porque por ejemplo la educación que se puede dar a través de un museo, para empezar tiene que ser gozosa, tiene que ser divertida. No vamos a un museo a educarnos, vamos a pasarla bien. Queremos que nos asombren, queremos que nos digan cosas, vamos con la mejor disposición. Y el museo tiene muchas ventajas. Por ejemplo, al museo vas por tu propia voluntad, y a la escuela no. En el museo nadie falla, no puedes hacer el ridículo, en la escuela sí. Entonces son diferencias que hay que aprovechar y que hay que aquilatar, porque los museos, por ejemplo, ningún museo es prerequisito para ir a otro museo. Vas a los que quieres y a los que no, pues no vas. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y ayer mencionábamos primero que acuñó la palabra didáctica fue Juan Comenio en el siglo XVII, y Juan Comenius decía, la didáctica es cualquier artificio capaz de dar la mayor cantidad de conocimiento a la mayor cantidad de personas, de una manera eficaz y divertida.
Entonces, el propio Comenio en el siglo XVII ya decía de la importancia de que sea divertido. Y también lo decíamos, no se trata de que el museo sea happy, no es una fiestecita, ni hay que llenarlo de payasos, colores. Tal vez la palabra más adecuada es que sea gozoso, porque divertido de pronto se puede interpretar como que es pura pachanga. Pero sí debe de ser una transmisión de conceptos eficaz y divertida o gozosa. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, en nuestra experiencia hemos encontrado que hay varios niveles de comunicación en el museo, y no solo en el museo, también en todo lo que ustedes hacen. El primer nivel de comunicación es el nivel, lo que yo llamo el nivel 1, es la informativa. Es lo que lees en una cédula, es lo que le preguntas al guía del museo, oiga, ¿dónde está el baño? Pues desde la vuelta. Es el nivel de comunicación elemental en un museo. Les comento, si la presentación les interesa, con gusto la compartimos, me dan sus correos y con todo gusto. El segundo nivel, que ya se empieza a poner más sabroso, es el nivel sensorial, y es el nivel donde van a entrar 2 o más sentidos en la comunicación. Ahí nació el término en inglés hands-on exhibits, que en Papalote decían prohibido no tocar. Son todos los equipamientos interactivos donde tú puedes tocar, jalar, mover, que tampoco son la panacea. Ha habido muchas discusiones acerca de esto de picar botones. De pronto no estás comunicando nada, los niños nada más pican los botones, pero no están entendiendo una jota de lo que pasa. Entonces han sido criticados los botones, luego nos dio por la pantallitis, entonces todo eran monitores y pantallas, y hay una red de museos europea que dice, ¿qué vamos a hacer con la cruda de los monitores? Ya están en la cruda, híjole, nos metimos demasiados monitores, ¿ahora qué vamos a hacer, no? Entonces, este segundo nivel es el sensorial, porque intervienen nuestros sentidos. Mientras más sentidos intervienen en la comunicación es más intensa. Si algo lo tocamos, lo vemos, lo olemos, lo oímos, lo lamemos, pues imagínense ya nada más que pachanga. Ahí entraron ya todos los sentidos, es muy intenso. Pero hay niveles más intensos. El nivel 3 es, ya no apelas a tus sentidos, apelan a tus emociones. Y cuando es emocional es más profundo todavía que lo meramente sensorial. Y quien descubrió esto, bueno, digamos que el líder de esto es Ralph Appelbaum, que es un museógrafo americano, que hizo estos espacios de judío del Holocausto en Washington, por ejemplo, donde lo único que hacía era llenar de zapatos una habitación, de zapatos viejos. Entonces cuando pasas por ahí, pues sí, híjole, te sientes, o el vagón que trajeron para el Museo Memoria y Tolerancia ahí en la Ciudad de México, porque estás parado en el vagón y te dicen, no, es un vagón real, donde transportaban a los judíos, entonces sientes, es una emoción profunda. Entonces los espacios de inmersión son más poderosos todavía que lo meramente sensorial. Y el nivel 4, que yo considero que es el más fuerte de todos, es cuando te asombras. Cuando tú provocas el asombro en alguien, ahora sí que lo apantallas, generas una experiencia memorable. No se le va a olvidar, y no hay nada más poderoso que eso. ¿Qué es lo que queremos a través de nuestras comunicaciones? Generar experiencias memorables, que la gente se acuerde de lo que le dijimos. ¿Quién olvida un temblor? Te asombra, te apabulla, y no se va a borrar de tu memoria jamás. Ese es el nivel más profundo, y ahí los museos de ciencia tenemos una desventaja enorme. Cuando tú entras a la sala mexica del Museo de Antropología y ves la Piedra de Sol, pues te quieres morir de la impresión que te da ese monumento. Si tú ves una obra de Kandinsky, una exposición de Paul Klee, pues te quedas anonadado, porque el arte es así, es sorprendente. En cambio, con interactivos y todo, pues cuesta un poco más de trabajo llegar a esos niveles. Entonces hay que echarle muchas ganas. Los medios de comunicación en la museografía didáctica, porque ya de aquí en adelante vamos a decir museografía didáctica, que es la que nos atañe, la que nos importa,
Primero son los medios gráficos, como decíamos, la comunicación elemental. Hay que poner en el justo medio esta relación. El proyecto gráfico de un museo es muy, muy importante. A veces los proyectos gráficos, ay, mi primo es diseñador gráfico, ahí le pedimos que nos haga. No, el proyecto gráfico es fundamental. Desde el logotipo, la paleta de colores, la tipografía que se va a seleccionar, todo lo que está relacionado con el proyecto, es la base que va a crear el ambiente para tus equipos y para tu comunicación. Entonces el proyecto gráfico es muy importante. Después vienen propiamente los equipos interactivos, que tienen que ser evaluados rigurosamente por lo que decíamos hace un momento. No basta que tenga botones. Los botones no hacen el trabajo. Entonces, cómo involucrar al visitante, cómo hacer que interactúe. Y aquí hay una relación muy importante que hay que dejar clara. ¿Qué es un equipamiento interactivo? ¿Qué es interactividad al final del día? Entonces, el doctor Manuel Gándara, que ha estudiado todos estos temas, nos dice, la interactividad es cuando tú, con una máquina, con un dispositivo, haces una entrada y ese dispositivo te responde, hace algo. Y entonces hay una ida y vuelta en la comunicación con un objeto. Eso es interactividad. Cuando se hace entre pares, entre personas, se llama interacción. Estás interactuando con el otro. Pero con los dispositivos es interactividad, que no hay verbo. Si alguien lo logra inventar, se lo vamos a agradecer. Luego vienen los talleres. Bueno, de talleres hemos escuchado bastante. Es un medio muy, muy importante de comunicación. Yo creo que muy eficiente también. Y bueno, los talleristas no me dejarán mentir en la importancia de que deben ser divertidos. Luego vienen los espacios de inmersión, que ya mencionamos. Si logramos captar la emoción del público, pues vamos muy bien, vamos muy bien. Si llegamos a tocar sus emociones de los visitantes, vamos a tener una comunicación más fuerte. Y finalmente vienen los elementos museográficos. ¿Qué son los elementos museográficos? Van a ser aquellos elementos adicionales a la exposición que le dan sabor al asunto. Últimamente ya los museos de ciencia han empezado a incluir arte en sus espacios. Entonces eso le da un sabor a la sala. Encargarle a un artista de decir, háblate del tema de fractales, por ejemplo, o de cualquier tema de ciencia, va a hacer que el espacio sea mucho más sabroso. Le va a dar una connotación, porque los interactivos por sí, la comunicación de la ciencia suele ser muy fría. Entonces, este es el asunto. Aquí podemos ver algunos equipamientos. Luego, los componentes del proyecto museográfico. Si ustedes van a hacer un proyecto de museografía, inclusive de toda museografía, estos son los pilares en los que se va a basar su proyecto, y todos son muy importantes. La primera parte es la planeación, ahorita lo vamos a ir explicando uno por uno. La segunda parte es el diseño. La tercera parte, y probablemente la más importante, es la mediación, que en toda la comunicación de la ciencia es la piedra de toque. La mediación es esa interfase entre el conocimiento y ustedes, que alguien lo va a hacer. Y finalmente, el gran ausente de los museos, la evaluación. Este país, en términos de museografía didáctica, tiene muy pocas empresas que hacemos este trabajo. La mayoría de ellas son empresas grandes con muchos recursos y mucha arrogancia. Entonces hacen los museos, hacen las exposiciones, no evalúan absolutamente nada. Y entonces vemos museos que de pronto, pues obviamente algunas exhibiciones son buenas, pero otras no. Y al público no le gustaron y nunca le preguntaron. Y luego muchos de ellos son museos estatales. A capricho del gobernador se hacen museos enormes y luego manténlos, y ya no olvídate de cambiar las exhibiciones, pues por lo menos que más o menos funcione. Entonces tenemos un problema muy grande en ese sentido de museos pues con muy pocos recursos, que se hicieron en algún momento, inclusive museos que llegaron a cerrar, como el Descubre, porque el nuevo gobierno llegó y dijo, no, a mí esto no me interesa y no los voy a apoyar y mejor lo cerramos.
y cerró durante 2 o 3 años, no me dejará mentir el compañero. Y ya viene otro y pues ahí va a duras penas el descubre, pues, tratando de recuperarse de esta arrogancia. Y otra manera de verlo que va a ser muy interesante, vamos a ver más adelante, es por qué evaluarse, para qué nos evaluamos. Luego viene en la planeación es todo eso que decíamos como la curaduría, es la investigación, el desarrollo de los contenidos, de qué va a ser el museo, como allá en la UAM que queremos hacer el Museo del Agua desde hace muchos años. Bueno, vamos a hablar del agua, pues, entonces es la investigación, el desarrollo de los contenidos, y luego viene esta línea muy delgada que es la conceptualización de cómo vamos a transmitir esos contenidos. Esa línea muy fina se llama en su conjunto un plan maestro. Hacemos un plan maestro que nos dice todo lo que va a suceder en el museo. Los planes maestros son muy buenos para hacer campañas financieras. Cuando están muy bien diseñados, están muy bonitos, ayudan muchísimo a conseguir recursos. Entonces, si tienen un proyecto museográfico, lo primero que hay que hacer es un plan maestro y saber exactamente qué queremos comunicar, cómo lo vamos a comunicar y ponerlo bonito. Esa es esta parte. Luego viene la parte del diseño, y este es mi mero mole, digamos, de formación de diseñador. Nosotros combinamos dos metodologías muy importantes. La primera se llama Design Thinking, que es una, pues por decirlo de alguna manera, una metodología de última generación. Yo no la llevé en la escuela, es relativamente nueva y es fantástica por una sola razón. Tiene varios aspectos muy interesantes. El primero de ellos, Design Thinking, lo primero que te dice es empatiza con tu usuario, métete en los calcetines de tu usuario, no lo que te gusta a ti, lo que le gusta a él, ¿sí? Segundo, ya es una parte de la metodología común de desarrolla posibilidades, usa tu creatividad, selecciona una idea y luego haz un modelo, como quiera que puedas hacerlo, no importa si es de cartón, si es de... No hagas el definitivo, haz un modelo y socialízalo. Esa es la parte que más me gusta de Design Thinking. No voy y hago el prototipo y me gasto $1,000,000 y ya quedó, sino que me gasto 10,000, lo hago en cartón y lo pruebo con la gente. Y la gente te va a decir, oye, está padrísimo, o sabes que esto está aburridísimo. Y entonces regresas a la mesa de diseño, haces correcciones, lo vuelves a presentar, ahora sí ya quedó, ahora sí tenemos interactivo. Y ese camino no lo hemos hecho. Entonces, eso es una parte muy, muy importante, que es socializar el producto antes de hacerlo. ¿De acuerdo? La segunda metodología que utilizamos y que nos parece muy importante es lo que se conoce como el decálogo de Joan Santacana. Y Joan Santacana estableció un decálogo sobre su eslogan favorito. Su eslogan favorito es: nada se construye sobre el aburrimiento. Entonces, y con esa máxima, y él es arqueólogo, entonces decía, los arqueólogos somos aburridísimos. Entonces ponemos vasija 1, vasija 2, vasija 3, y cuando vas en la 44 ya quieres salir corriendo. Les encantan estas exposiciones donde la misma figura, y él lo dice, la repetición cansa. Entonces el museo tiene que tener medios variados, no el mismo. Entonces una pantalla y luego pasas a otra pantalla y luego otra pantalla. Por favor, por más que esté sabroso el contenido, te va a acabar aburriendo. Y te vas a acabar yendo, porque los museos tienen esa virtud, te puedes salir en cuanto tú quieras, como los malos libros. Entonces hay varias máximas de Joan Santacana. Esa de la repetición cansa. Por ejemplo, si vas a hablar de lo desconocido, tienes que partir de lo conocido, y muchas veces en los conceptos de ciencia transmitimos el concepto directamente y no lo entiende nadie. Entonces es como, para hacer una metáfora, tú vas a salir de tu oficina y le dices, oye, va a venir una chava a recoger esta caja que voy a dejar aquí. Entonces el otro no la conoce. Ok. ¿Y cómo es? Pues es chaparrita, así, y asado, y asado. Ok. Y cuando entra la chava, la reconoce de inmediato. Entonces eso es hablar de lo desconocido a partir de lo conocido. Entonces, ¿te acuerdas de Lupita? Pues es igualita. Ya llega, ya la conoces.
Otra parte muy importante de lo que dice Santa Cana es, hay que ubicar a los objetos en su contexto. Es decir, todo de lo que hablamos en la ciencia tiene que ubicarse en un contexto, porque lo más importante de los objetos es un aspecto inmaterial. ¿Y cómo representamos eso? Por ejemplo, si yo les digo, ese telescopio yo lo pongo en un museo y se ve como de cartón, como viejo, como, pues oye, ¿y eso tuvo qué? No, pues es un telescopio. Ah, pues está bastante feo, ¿no? Pero si yo le pongo ahí que lo hizo Galileo, ay, entonces sí, el objeto se vuelve una maravilla, un prodigio, no, está padrísimo, me hubieras dicho, ¿no? Entonces a veces se nos pasa eso, hay que ubicar a los objetos en su contexto, decir de quién era. Esta es una carta que a mí me hace mucha gracia. Einstein trata de aplicar a la Universidad de Berna, porque él vivía en Suiza, y en la carta le dicen, usted es un viejo chiflado, bueno, era muy joven, y jamás va a pisar esta universidad, porque usted con sus ideas esas que tiene, de ninguna manera, lo rechazan de manera contundente, por su teoría de la relatividad. Entonces, pues son documentos y objetos que se vuelven muy valiosos. Otra referencia fue muy interesante, cuando Bach por fin entra como el Kapellmeister en Mannheim, el arzobispo dice, caray, como no podemos pagar a Telemann, nos tenemos que conformar con el mediocre de Bach. Y ha pasado la historia por idiota, pues, por haber dicho eso. O sea, Bach todavía le hizo el favor de llevárselo a la inmortalidad. ¿De acuerdo? Ahora entramos a la parte de la mediación, que como les digo, yo siento que era de toque. La mediación es la parte más importante. Este año tuve el honor de participar en una mesa de reflexión museológica que se hace en la UNAM, con la maestra Luisa Fernanda, la doctora Luisa Fernanda Rico. De hecho, todos son teóricos ahí, doctores y con muchos grados, y no sé por qué les hace gracia siempre llevar un museógrafo. Entonces, pues eres como una suerte de mascota, pero te diviertes bastante y la pasamos muy bien. Y esa mesa fue precisamente sobre mediación. Entonces habló de la importancia de la mediación y también hay una serie de parámetros del propio Santa Cana para la mediación. Por ejemplo, algunos de ellos, los mediadores, los facilitadores del museo. Bueno, vamos a dejar claro qué es la mediación. La mediación es una interfase humana entre el concepto que quieres transmitir y el visitante. Entonces, están para facilitar la transmisión del concepto, pero hay muchos vicios. Entonces, Santa Cana decía, por ejemplo, los facilitadores deben de hablar con optimismo, pero no deben de exagerar, ¿sí? Entonces, de pronto te encuentras facilitadores que a mí me molesta profundamente. Hola, hijitos, niños, y gritan, ¿no? Dices, ¿por qué les gritas, no? Entonces, ni son sordos, ni son idiotas, o sea, háblales en un mensaje claro y contundente, pero no en esa acción. Entonces, hay muchas recomendaciones en ese sentido, seguro los que hacen talleres lo tienen claro, de cómo se debe hablar, cómo te debes dirigir. Por ejemplo, un vicio muy común en la mediación es que acaban repitiéndose, y obviamente lo hacen porque pues estás diciendo lo mismo todo el día. Entonces, ¿cómo hacer para dirigir de manera diferenciada a los públicos que llegan? No le puedes hablar igual a un niño que a un anciano. ¿Cómo le transmites el concepto a alguien que no ve? Entonces, tiene que haber mensajes diferenciados en la meditación y en la mediación. Esa también es un valor muy importante. Y otra cosa que sucede mucho es, el mediador llega, yo empiezo a ver aquí el interactivo, digamos, ¿no? Y entonces empiezo a ver qué dice y dónde está la cédula, y ya le voy a picar, y llega el mediador. Hola amigo, ¿quieres que te diga cómo es? Así, y asado, que ya sé todo, y tú te quedas, ya me contaron la película. Entonces se adelantan, se anticipan, hacen el trabajo. O sea, el mediador más bien tiene que ser un observador y estar viendo al otro cómo se está comportando, y ya que se atora, entonces sí, ¿en qué te puedo ayudar? Pero no hacerle la chamba al visitante, porque entonces el visitante se siente frustrado porque no lo dejaron descubrir nada, ¿no? Ya me hicieron todo el trabajo. Por ahí tenía yo una foto de eso. Pero bueno, esta es
la mediación, que va a desarrollar programas y estrategias para ayudar a los públicos. Y nuestra última parte, que yo es la que digo es la más importante, en diversos talleres que doy sobre museografía didáctica, de pronto les pregunto a los participantes, ¿por qué las exhibiciones que vienen de Estados Unidos están tan padres? ¿Y por qué las nuestras no están tan padres? Entonces, no sé si tuvieron oportunidad de ver, por ejemplo, Darwin, que vino con motivo del centenario. Es una exposición maravillosa. Y Darwin, Einstein trajeron cambio climático en Nueva York. Fíjense qué curioso. Trajeron cambio climático en Nueva York a Papalote hace como 15 años, 10 años. Era una exposición espectacular, verdaderamente una cosa. La renta por 3 meses costó $1 millón, con eso les digo todo. Es la exposición más cara que se ha traído, yo creo, de ciencia. No fue nadie. Estaba vacía todo el tiempo, era una situación de una pena y de una tristeza. Y lo analizábamos y lo platicábamos, ¿qué sucede, no? Que la gente no quiere oír malas noticias. Yo lo atribuyo a eso. Si le hubiéramos nombrado diferente, si le hubiéramos puesto de otra manera, pero dices cambio climático, no, me voy a deprimir, yo para qué voy, y, en fin, no queremos que nos echen en cara todas las bolsas del Oxxo que están ahí en la casa, en fin, lo que ustedes gusten. Pero bueno, esa es la condición de estas exhibiciones, y yo creo que la diferencia, porque muchos decían, bueno, es que tienen mucha lana, ¿no? Pues sí, tienen mucha lana, pero yo he visto exposiciones en México con mucha lana y quedan horribles. Entonces, parte es la planeación. En México difícilmente, yo platicaba con los equipos de trabajo de estas exposiciones y decían, la desarrollamos en 2 años. 2 años de trabajo permanente para acabar la vida de Einstein, por ejemplo. Y aquí todo es, maestro, ya te estás tardando, te doy 2 semanas y ya, con muchos trabajos, ¿no? Entonces, eso no ayuda a la planeación, pero sobre todo la parte que nos hace mucha falta es la evaluación. Entonces, ya se vieron ayer, no los voy a repetir, hay diversos tipos de evaluación, que es la previa, la formativa, la sumativa y la correctiva. Estas evaluaciones cualitativas o cuantitativas nos van a ayudar a entender todo el proceso y a evaluarlo. ¿Qué hacen los señores en Estados Unidos? No dan un paso sin evaluar, y van evaluando antes del diseño de qué es una previa, para conocer a tu público, a quién le vas a dirigir esta exposición. Por ejemplo, en esta furia o en esta fiebre de hacer museos que fue durante los 90s, me tocó estar en el museo, en la misma semana estuve en Villahermosa, en el Museo Papagayo, y luego me fui al Trompo en Tijuana. Son igualitos, hay los mismos equipos, y uno dice, por Dios, que tiene que ver un tabasqueño con alguien que vive en Tijuana, el arrecife de coral más fuerte de la frontera, para detener a estos. Yo soy admirador de Tijuana, nada más por eso, por aguantarlos, qué bárbaros. Entonces en Tijuana, las mismas exhibiciones, lo mismo todo. ¿Cuándo pensaste en la gente de Tijuana? ¿Cuándo pensaste en la gente de Villahermosa? No puede haber lugares más diferentes. Entonces, eso es hacer las cosas realmente al aventón. Esa es la verdad. Entonces, no hubo una evaluación previa, no se pensó en la gente, no hay una sola exhibición que hable de migración, imagínense ustedes en Tijuana. Ni una que te diga es la frontera más cruzada del mundo. Entonces, hay datos muy importantes que se pasan por alto. La segunda evaluación es el diseño. Cuando estás diseñando la exposición, va a haber alguien encima de ti evaluándote cada momento. A ver cómo está tu diseño, a ver, ¿ya lo probaste con la gente? Y entonces sí. Y luego ya la sumativa, se supone que esa evaluación es nada más para validar lo que ya hiciste bien, porque ahí ya están las cosas en el museo, ya está la exposición inaugurada, haces la evaluación para ver si lograste tus objetivos. Y ya cuando hay una evaluación correctiva, que es lo que necesitamos ahorita en muchos museos en nuestro país, es ¿qué hago para corregir el rumbo? ¿Qué hacemos, por ejemplo, en el Trompo? ¿Qué hacemos en Villahermosa para
para arreglar las cosas. Por ejemplo, en Villahermosa, y el último tema que vamos a tocar aquí, es cómo se seleccionan los contenidos en los museos de ciencia. ¿Cómo hablamos? Yo sé que el tema favorito es física, hay mucho que se repite, ya conocemos todos, casi todos los interactivos que hay, desde el Van de Graaff y todos estos aparatos que son a todo dar. Pero, por ejemplo, en Villahermosa, hablando con la directora del museo, ¿cuáles son los problemas de Villahermosa? Bueno, la pérdida de manglares, las inundaciones, pero uno muy grave y muy serio que tienen en Tabasco es el embarazo infantil. Tienen el índice más alto de embarazos infantiles de todo el país, por mucho, y generalmente las niñas tienen niños a los 11 años, 12 años, y es alguien de la familia. Entonces, una verdadera locura, una locura. Y por esto que somos así, medio mochos y todo, no se habla del tema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer de manera urgente una exposición que aborde este tema y que les diga a las niñas, nadie te puede tocar, punto, y se acabó. Y que los niños decirles, hace rato echábamos la guasa con motivo de esto de que la Navidad es medio aborrecible para algunos, y le decía yo a la compañera, le digo, los niños deberían, el primer derecho de los niños sería el derecho a la verdad. Todos recordamos la decepción de enterarnos que los Reyes Magos no existían. Entonces, nos engañaron. y eso es muy triste. Entonces, seguimos engañando a los niños. Entonces, la Navidad debería ser cada 4 años. Entonces, así ya como las Olimpiadas, órale, una vez ahí. Está bien, ¿no? Pero bueno, esta es la condición, esto es lo que yo quiero expresarles. Las cosas más importantes es una comunicación eficaz y divertida, que quede muy claro. Ser muy claros en nuestra manera de dirigirnos al público y sobre todo aprender a evaluarnos. Lo despido con una nota muy interesante en una reunión de museos en Estados Unidos. Una directora se para y dice, díganme todo lo que no les gusta de mi museo. Todo. No, se le fueron a la yugular, obviamente, ¿no? No, que está hasta la maceta de la entrada, le dije. Y al final dijo, muchas gracias, me acaban de ahorrar un dineral en evaluaciones. Ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, esa es la diferencia de la postura crítica. Cuando a nosotros nos evalúan, nos choca. Lo tomamos personal, bueno, no somos súper delicados. Entonces, hay que aprender a escuchar la crítica, crecer a partir de ella y reconstruir nuestros museos, porque yo suena dramático, pero la verdad, la mayoría son aburridos, ya están viejos los equipos. ¿Cómo los vamos a ayudar a que sean museos frescos, jóvenes? Y algo para rematar, los costos de producción de museos, hay un mito de que son muy caros. Los equipos interactivos son muy caros. Y claro que pueden ser caros, depende de cómo lo hagas, ¿no? Pero como demostramos en Fractales, también pueden ser baratos. Y como demostramos en el taller de matemáticas fundamental, pueden ser muy baratos y muy divertidos. El taller de matemáticas fundamental ya lo tenemos funcionando en comunidades de 5 estados de la República, ya ha sido un éxito. Y no utiliza ni electricidad, para decirlo rápido. Son retos mentales que son divertidos. Si los haces bien, pues van a ser a todo dar. Déjenme se los enseño. ¿Qué era lo que decíamos ayer con los compañeros de los talleres? ¿Qué pasa si a tu taller le agregas museografía? Pasa eso. Ese es un puente de Leonardo, todos lo conocen, el puente de Leonardo da Vinci. ¿Qué pasa si lo pones bonito? Pues lo levantas un montón. Y ha sido un éxito y es un taller que no es caro. Entonces es un mito aquello de que la museografía es muy cara, entonces pues no puedo hacer museografía didáctica porque es muy cara. En otro de los que les pongo acá, ¿dónde estás? ¿Pueden ver la mesa esa grande de arriba? Esa seguramente muchos conocen el copo de nieve de Helge von Koch. Helge von Koch hace la primera curva sin tangentes y es antecedente de los fractales. Entonces, ¿qué es? Un triángulo, le vas a sacar otro triángulo y al triángulo que quedó en un lado le vas a sacar otro triángulo y se hace lo que se conoce el copo de nieve, si no búsquenlo después en internet. ¿Saben con qué lo hicimos?
un buen recuerdo de la infancia, con el resorte con el que juegan. ¿Se acuerdan del resorte que jugaban y brincaban y se daban la vuelta y todo? El resorte en la mesa, y el resorte lo vas jalando y al final tienes el copo de nieve. Transmitiste el concepto, la gente le entendió, y el resorte cuesta $1 el metro. Entonces hay que orientarnos hacia allá, porque mucho de nuestra museografía didáctica es copia. Ahí van los museógrafos al ASTEC, acaba de ser el ASTEC, que es esta reunión de museografía didáctica importante en Estados Unidos, pero no los puedes comprar, los equipos son muy caros. Entonces, ¿por qué les tenemos que copiar? ¿Por qué no desarrollamos? ¿Por qué no innovamos? ¿Por qué no buscamos nuestro camino y nuestra voz con nuestros 3 pesos? No tiene por qué ser malo, no porque sea barato va a ser malo, al contrario, hay que echarle ganas y creatividad, mucha, pero se puede, y por eso estoy aquí, porque sí se puede, y podemos hacer proyectos museográficos con la mitad o menos del presupuesto. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Si alguien tiene una pregunta súper concreta, no nos vamos hoy a extender, vamos a ser bien estrictos en el tiempo. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por haber sido tan generoso en compartirnos sus conocimientos, sus experiencias, y el corazón que le pone a este tipo de actividades nos enriquece a todos. Quería preguntarle si nos puede compartir como puntos que le parece que se deben desarrollar cuando se piensa en hacer museos interactivos de ciencia o museos de ciencia, que se deben de considerar para poder asumir los gastos fijos y que a veces no se ve ese largo y mediano plazo. Como que tips, consejos en base a su experiencia y a las cosas caóticas que le ha tocado ver en esta profesión en los diferentes estados de México. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, ahí este problema obviamente es parte de la planeación, hay que planear muy bien cuántos espacios va a haber. Yo creo que un ejemplo muy interesante lo puso Descubre cuando volvieron a abrir, que dijeron no hagamos salas temporales. O sea, que todas las salas estén cambiando todo el tiempo, eso le da mucha vida al proyecto de museo, de definir muy bien los costos para una exposición, pero definir también de manera importante cuánto va a durar, desde el principio, porque se hacen los proyectos de museos como si fueran a durar 100 años, ¿no? Y ahí están las salas temporales que hablaban de física o de lo que sea. Entonces creo que una manera muy interesante de planear el museo es ver su caducidad desde el principio. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuántas personas van a participar? Y ahí en la parte administrativa es lo más importante. ¿Cómo podemos hacer muy eficiente la participación de quienes trabajamos en el museo? De no hacer una plantilla demasiado grande, que fue lo que pasó en San Luis Potosí, que hicieron el museo más grande de América Latina, y para una ciudad de 1 millón de habitantes o menos que tendrá San Luis, alguien que sea de allá, pues no tiene sentido, pues. Entonces, ahora cárgalo, ahora manténlo, ahora, aparte el edificio es una joya, no es cualquier cosa, es sin duda el museo más bonito, como edificio el más bonito de México. Pero bueno, espero que más o menos iba por ahí, Vanessa, y si no al rato me corriges, a lo mejor no te contesté bien. Muchas gracias.